¿Qué tal, amigos? Esto es Forum TV. En esta edición vamos a hablar acerca del Bani Estribular. Está acompañados con nosotros Alejandro Díaz y nos acompaña Juan Carlos López, y vamos a hablar acerca de este tema que nos ha causado revuelo porque en el año 2009 ocurrió una serie de incidentes que a muchos oaxaqueños nos hizo preguntarnos qué estaba pasando con el Bani, por qué se dejó de presentar en el estado de Oaxaca. Y en primer término, para muchos jóvenes que no lo conozcan, a lo mejor porque hace años que se dejó de presentar en el estado, vamos a preguntarle a Juan Carlos de qué se trata el Bani. ¿Qué es el Bani? Bueno, primero agradecer del espacio. El Bani Estribular, repetición de lo antiguo, creo que será el nombre completo, o es el nombre completo de lo que inicialmente se proyectó. Era una propuesta de cómo fue cambiando la fiesta de los lunes del cerro. Es un poco forzada históricamente, o con datos históricos, está un poco acomodado a modo de que la gente se entere de cómo han ido cambiando las festividades del lunes del cerro. Se representó 40 años de forma ininterrumpida en la capital. Ya se había hecho parte de la tradición de las festividades de Oaxaca, y bueno, por circunstancias ajenas a quienes dirigíamos y éramos parte de este esfuerzo del Grupo Folclórico de Oaxaca, se dejó de representar en la capital. ¿Por qué se dejó de presentar, Carlos? ¿Cuál fue el problema original? El asunto es que el Bani lo presentaba el Grupo Folclórico de Oaxaca, y meses antes a la presentación del Bani en 2009 hubo un problema interno en la agrupación. Hubieron asuntos ahí de administración de recursos, de una pugna por querer ser dirigente quien lo había sido antes y ya no lo era, la verdad, determinación febril, absurda, de robarse el vestuario del grupo, incluyendo todos los enseres y adminículos del Bani, documentos, las facturas, el dinero, etcétera. Incluso el local, ¿no? Lo vaciaron, el local de vestuario, que ahora luego lo querían rentar ahí unas personas, estos que hicieron este robo, lo querían rentar para un taller de motocicletas y cosas así. Estamos siempre muy pendientes de que no se le dé un mal uso, pero en realidad fue un asunto de 3, 4 individuos que intentaron asaltar, pues, de manera soterrada la dirigencia del grupo. No les funcionó, pero sí se llevaron el vestuario. Carlos, te escucho y tal pareciera que el Grupo Folclórico de Oaxaca tiene dueño, o bien que el Bani tuviera dueño. Si en un principio tú dijiste que el Bani Estribular pertenece a los oaxaqueños, forma parte de la cultura de los oaxaqueños, formaba parte de las festividades de la Guelaguetza, que mucha gente lo conoce a nivel nacional e internacional. Así es. Entonces, ¿quién es el dueño? 1, del grupo folclórico, 2, del Bani Estribular. El guión inicial lo compila Javier Castro Manteco, y así se presenta con el Grupo Folclórico de Oaxaca. Cuando viene el movimiento, aunque yo escuchaba desde los 90s que quien nos ayudaba a narrar, decía al final de la presentación que el Bani Estribular estaba protegido por derechos de autor, no era cierto. No existían los derechos para presentarlo. Y no es una cuestión absurda cuando hablo de derechos. Miren, el Bani Estribular lo presentaba una asociación civil. El gobierno del estado la convocaba para presentarlo como es una asociación civil quien presenta Don Ají la Leyenda. No, los derechos son de esa asociación civil y de quien nos ha representado desde que se fundó, que es Fernando Rosales. En el caso de nosotros, el Grupo Folclórico de Oaxaca, no existían los derechos. Cuando viene el conflicto de 2006 de la APO, el gobernador Ulises Ruiz, viendo algunos temas, porque había un conflicto social, como todos sabemos, gravísimo, y particularmente se tomó las fiestas de la Guelaguetza como rehén por parte de algunos grupos, el gobierno y del otro lado. Entonces nos cuestiona a través de la Secretaría de Turismo dónde estaban los derechos del Bani, y no los teníamos porque no existían. Y entonces fue una indicación expresa del gobierno del estado que se registrara debidamente, porque no se sabía
los alcances del conflicto social. Y nosotros iniciamos el procedimiento para registrar el BANI, por primera vez, y se registra siendo directora del Grupo Verónica Donají Ochoa García. Platicando con algunos de los compañeros de la mesa directiva porque los derechos tienen que tener, aunque sean de una asociación civil o para una asociación civil, tienen que integrarlos los particulares. Entonces dijimos que nosotros no teníamos interés de tener los derechos del grupo. Entonces Indautor nos instruyó para que quienes lo estábamos presentando ante Indautor renunciáramos a nuestros derechos y se los cediéramos al Grupo Folclórico de Oaxaca si ese era nuestro interés, y dijimos que sí. ¿Quién tiene los derechos? El Grupo Folclórico de Oaxaca C estaba representado por Verónica Ochoa. Los derechos del grupo, los derechos del BANI los tiene el Grupo Folclórico de Oaxaca. Okay. El Grupo Folclórico de Oaxaca está representado por Verónica Donají Ochoa García. Entonces, a quien corresponde o quien tiene los derechos en ese momento del BANI Estuigulal es Verónica Ochoa García. Así es. Y la pregunta es, si Verónica Ochoa García tiene los derechos del BANI, representa al Grupo Folclórico de Oaxaca C. Así es. No existen dos grupos folclóricos en Oaxaca C. Así es. Existiría legalmente un grupo folclórico que tiene el derecho de representar al BANI Estuigulal en las festividades de los lunes del cerro. Estas personas que intentaron que les valieran sus actas, no se las valieron, nos demandaron a Verónica Donají Ochoa, a Jorge Ochoa, a César García, a Eduardo Aguilar, la mesa directiva, a tu servidor. Nos demandaron, nos hicieron un juicio civil, a pesar de que ellos se habían comprometido ante el gobierno del estado de entregar el vestuario. O sea, y le incumplieron no solo al gobierno del estado, sino al pueblo de Oaxaca, no devolvieron nada. Andan trabajando con el nombre del grupo, pero ya se verá eso en tribunales cuando sea necesario. ¿Se va a presentar el BANI el próximo año? Esperemos que sí, cuando el juez octavo, la juez octavo de lo civil y luego la segunda sala o tercera sala del Tribunal de Justicia nos ratifica como mesa directiva, entonces como depositarios de los derechos del BANI y de todo lo que tiene que ver con el grupo, nosotros le avisamos al gobierno de Gabino Cue, primero de la primera sentencia y su ejecutoria, después, porque se inconformaron en la apelación, ganamos la apelación y le volvimos a informar con documentos. Es más, este gobierno seguía contratando a esas personas como si fueran el Grupo Folclórico de Oaxaca. Y yo tuve que intervenir, y tuvo que intervenir Verónica para que dejaran de trabajar como Grupo Folclórico de Oaxaca. Están defraudando a la gente. Entonces, están todas las posibilidades para que el próximo año se presente el BANI Estuigulal. Así es. ¿A quién corresponde? ¿A la Secretaría de Cultura? Porque hablamos del gobierno del estado, pero existe una entidad. Bueno, le correspondió durante todo el tiempo hasta este año, porque incluso este último año, a pesar de que ya me parece que cambia el organigrama de manera interna en lo institucional, todavía fue de la Secretaría de Turismo. El año que entra, me parece que desde la estructura es de la Secretaría de Cultura. Me parece muy bien. Digo, el gobierno sabe cómo se administra, porque sé que además el recurso baja a través de Seculta Nacional. Entonces, yo creo que lo natural es que sea a través de Seculta. Con Seculta platiqué con Roger Merlín, que es la persona que conoce el tema, que además fue a quien canalizó el gobierno del estado un documento que presentamos. Él conoce perfecto el tema, estuvo él en el 2009 como coordinador por parte del gobierno del estado para que se presentara la última vez el espectáculo en Oaxaca. Así que información tienen. La Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura. ¿No? Entonces ellos son quienes debieron tomar la iniciativa, quienes debieron de investigar un poco, de ver que nuevamente el BANI Estuigulal se presentara como se presentaba de hace ¿cuántos años? Se presentó 40 representaciones, 41. 8 años que no se ha presentado, estuviéramos hablando ya casi del cincuentenario del cuando menos de BANI, ¿no? el próximo año sería la edición 49. La edición 50, el año entrante. Claro. Y en un año más, el 50 aniversario de la primera vez que se presentó. No tengo ningún interés en hacer algo forzando a las autoridades. Ninguno. El BANI Estuigulal. Ningún interés cultural, económico, político, económico, y ahí quería llegar. Precisamente, es negocio el BANI, como lo es
la Guelaguetza y otros espectáculos que se presentan? Esta pregunta no te la puedo responder porque jamás administramos nosotros el dinero. El dinero lo administraron otras personas. Lo que sí te puedo decir es que para el gobierno... ¿Se perdió tanto el Bani por amor a la cultura, Carlos? No lo creo, ¿eh? Yo creo que el interés tiene pies, dicen. Yo creo que lo que se confrontó en este pleito absurdo fueron dos visiones de ver la cultura y de ver estos temas de promoción cultural, porque tampoco puedo decir que éramos unos exhaustivos promotores de la cultura y del turismo oaxaqueño. ¿Es negocio el Bani? Para el gobierno no lo es, para el Grupo Folclórico de Oaxaca tampoco es un gran negocio, sí queda un remanente pequeño, o quedaba, que lo administraban en otras manos, pero sí quedaba un remanente pequeño, que sirve para el fortalecimiento del vestuario, pues para tintorerías, etcétera, es ropa cara. La plumería, por ejemplo, de los penachos y todo utilería, eso, la utilería, etcétera, ¿no? Se buscaba lo más apegado a lo que se podía. Los trajes de Catrina eran muy, muy bonitos, muy bien hechos, caros. Sí. Entonces, sin embargo, bueno, para el gobierno del estado no era un negocio, pero no necesariamente toda la cultura tendría que ser un negocio para los gobiernos. Los gobiernos, cuando administran asuntos de este tipo, normalmente lo hacen mal, en el sentido de lo económico. El Bani era un espectáculo, el único espectáculo gratuito de las festividades del Cerro de esta magnitud, ¿no? Un espectáculo grande. Carlos, la invitación para que a Arturo Ochoa Canales, a Teresa García, para que nos den también su versión, para que podamos platicar con ellos exactamente las mismas preguntas, y concluiríamos con la pregunta de ¿hay posibilidades de reconciliarse con el grupo que se quiso ir, que quiso dejar, o no sé, que tuvo alguna discrepancia? ¿Hay posibilidades de que en conjunto se realice el Bani Estrigular el próximo año? ¿O tú ves que la situación, por cómo han transcurrido las cosas, ya no tiene ninguna posibilidad? Yo quisiera contestarte con un par de apuntes y una reflexión. Cuando se dio el problema en el año 2009, esta parte le tendió la mano a la otra para que se integraran al espectáculo. Una parte como dirección general y otra parte como dirección artística. Todo o nada, dije. Al año siguiente inician esa parte, las demandas, o sea, es como si yo hoy te robara tu celular y luego te demando porque ya se le acabó el crédito. Es absurdo, digo, para no usar una palabra altisonante. Es algo que no podíamos creer, que las autoridades no pueden creer. Y después, pues bueno, tienes un argumento ahí, nosotros lo fundamos, el grupo, etc. Nos dicen, nosotros nos escindimos de la universidad, nos llevamos el vestuario de la universidad, o sea, de acuerdo como tú lo plantees, ya se hizo, ya se dio, ya hay derechos. Hay que ser también respetuoso en ese tema. Hay otra cosa que yo quiero manifestar. El performance sí es un registro de los particulares, es decir, cómo se adaptó para que se presenten determinadas danzas, determinada música en vivo, etc. Ese sí tiene que ver con nosotros, con Verónica Ochoa y conmigo. Pero si se cambia la coreografía, el guión va a prevalecer tal como está hasta que se modifique, salvando los derechos de los autores anteriores. O sea, hay un procedimiento para todo esto, todo se puede en la vida. Y otra reflexión, cuando esto se dio, hubo quien dijo que yo quería quedarme con el dinero, que quedarme con las cosas. Bueno, nunca he administrado recursos de la asociación, ni siquiera, ni Verónica, siendo director. Es muy claro quién lo hizo y cómo lo hizo. Yo quiero decirle a nuestros amigos que nos ven en las redes sociales, que nos ven en internet, que nosotros no habíamos iniciado ninguna demanda contra estas personas en específico, jamás. Ellos sí, con nombre y apellido, me mandaron esas personas a su hija, bueno, vamos a olvidarnos del parentesco, demandaron a la directora del grupo para tratar de desvirtuar sus actas, sus documentos legales, sus acciones.
obviamente fracasaron y fracasarán, ya perdieron las dos, ya volvieron a demandar por lo mismo. El resultado no, si haces 100 cosas iguales, no esperes un resultado diferente. Ya estamos cansados de ese tema. Entonces sí, nosotros estamos ya tomando las primeras providencias para una acción legal contundente, para recuperar el patrimonio, todo lo que han devengado en 8 años, como autodenominándose Grupo Folclórico de Oaxaca C. Incluso tenemos las publicaciones y la documental con el gobierno de Puebla, porque se presentaron en Puebla diciendo que eran el Grupo Folclórico de Oaxaca C, dirigido por Verónica Donají Ochoa, cosa que es una mentira absurda y total, pero tenemos todo documentado. Y ahora sí, no quisiera yo, porque nosotros nunca hemos externado esto, nosotros solamente hacemos público cuando hemos ganado las demandas. Todo lo demás, nosotros hemos litigado en los juzgados. Otro. El Grupo Folclórico de Oaxaca sí está representado por Verónica Donají Ochoa, mientras un juez no diga que sus actas son inválidas. Así que, estos 8 años, Verónica Donají Ochoa García ha seguido siendo la directora del grupo y no las personas que dicen serlo. Han hecho una serie de argumentos truculentos, se han ido a pactar con el de le tocan la puerta a exintegrantes, juntaron 1000 firmas contra su hija y otras personas, le mandaron documentos a Felipe Calderón, bueno, unas cosas que si no fuera tan lastimoso, tan lamentable que el espectáculo no se presente, nos daría risa. ¿En qué va a terminar todo esto? Bueno, el Grupo Folclórico tiene una representación legal. La pregunta también va dirigida. El Bani Estoy Gulal tiene sus derechos a salvo, tan es así que lo hemos presentado en Sachila. No ha habido una demanda porque no habría argumento, no habría con qué hacerlo. El municipio de Sachila amablemente nos abrió las puertas para hacer esto. No entendemos por qué no lo hace Oaxaca de Juárez. No entendemos por qué no lo hace el gobierno del estado. Bueno. Entonces el Bani, yo escuchaba muchos rumores de que se había trasladado los derechos a otro país y bueno, chisme supongo por lo que nos acabas de comentar. Es de los oaxaqueños. Sí, sigue siendo de los oaxaqueños. ¿Y qué nos hace falta en específico? ¿Y cuáles serían? Estamos en redes sociales. Yo creo que muchos de nosotros podemos compartir esto para que regrese el Bani a Oaxaca. Yo sin duda alguna creo que la riqueza cultural es muy importante. ¿Qué se necesita para que el próximo año nosotros estemos viendo el Bani en una presentación y que regrese a los oaxaqueños? Y no solamente a los oaxaqueños, sino al mundo. Voluntad, mira. Si el gobierno del estado me dijera mañana, oye mira, sí quiero que haya Bani, pero no tengo dinero, yo lo consigo. Yo no voy a ir a presentar un presupuesto al gobierno del estado como cada año lo hacen estos mismos personajes, hombre. Van cada año a pedir dinero a ver si se lo dan para el Bani. Si no tienen derechos, ¿cómo van a hacer un Bani? No son el Grupo Folclórico de Oaxaca, pero bueno. Si no hay dinero, yo lo consigo, lo puedo gestionar desde ahorita, probablemente en febrero o marzo, que hay ventanillas en muchos lados, podamos hacer una vaquita y hacerlo. Un comentario final. ¿Qué es lo que se necesita hacer? ¿Cómo ves? Bueno, decirle a la gente que nos ve a través de este medio, a las instituciones, que nosotros estamos en la mejor disposición de presentar el espectáculo, de dar las facilidades para todo lo que se requiera, y que estamos muy comprometidos con que el espectáculo no se pierda, con que siga teniendo esta calidad que tuvo siempre, que siga siendo gratuito, en donde los niños puedan participar, etc. Y decirle al público en general que vale la pena acercarse a este tipo de información, que vale la pena acercarse a este tipo de esfuerzos, y que esperemos que todo salga bien. Estamos nosotros con absoluta claridad que se pueden hacer bien las cosas, que se pueden hacer dentro del marco de la ley, que no vamos a afectar a nadie si nosotros seguimos ejerciendo nuestro derecho a presentar el espectáculo, pues que tenemos como depositarios, ¿no? Y que nos sentiríamos muy halagados, muy complacidos de que se haga el esfuerzo institucional, pues para que se pueda regresar esto a las fiestas más importantes que tiene nuestra capital, que son las fiestas de los Lunes del Cerro. Pues bueno, amigos, si hay alguien que quiere un derecho de réplica, que quiere ver también el Bani en Oaxaca, que quiere que las instituciones, fundaciones, asociaciones puedan conocer acerca del caso y nos involucremos, el foro está abierto, es Forum TV, estamos esperándonos para la siguiente edición y bueno, seguimos en contacto. Gracias.